Un caballo lesionado llega a la granja de Carolina. Ella lo recibe y lo cuida con mucho amor. Lo que sucede después seguro te hará llorar. El sol apenas despuntaba detrás de las montañas cuando Carolina terminó de colocar el último fardo de heno en el establo. Con sus botas llenas de polvo y una camiseta desgastada que hablaba de años de trabajo arduo, tomó un sorbo de café tibio mientras observaba el rancho que había heredado de su madre. Para ella, este lugar no era solo un refugio para caballos en necesidad, era un santuario donde los animales encontraban una segunda oportunidad y en ocasiones, ella misma también. El ruido de un motor rompiendo la tranquilidad matutina la hizo girar. Un camión con un remolque oxidado avanzaba lentamente por el camino de tierra. Carolina se acercó a la cerca con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sabía que la llegada de un nuevo caballo siempre traía consigo una historia difícil. El conductor, un hombre corpulento de rostro hastiado, bajó del vehículo con pocas ganas de hablar. Sin saludar, abrió la puerta trasera del remolque, y un sonido seco de cascos golpeando metal resonó en el aire. «Este es Tormenta», dijo de manera brusca mientras jalaba la cuerda con la que tenía atado al animal. Era una estrella en las carreras. Ganó más dinero del que tú y yo podríamos soñar. Pero ahora está roto. Si puedes hacer algo por él, adelante. Si no, mejor sacrificarlo. Las palabras hicieron que algo en Carolina se revolviera. Caminó hacia el remolque con el ceño fruncido, pero tan pronto como vio al caballo, su enojo se convirtió en tristeza. Era un imponente ejemplar negro azabache, con una musculatura aún evidente, pero sus costillas sobresalían levemente, y su andar era torpe. La pata delantera izquierda tenía una cicatriz gruesa, claramente el resultado de una lesión maltratada. Sin embargo, lo que más le dolió fue su mirada, unos ojos oscuros y apagados que hablaban de miedo y resignación. Este no era solo un caballo lesionado, era un animal que había perdido toda esperanza. «Hola, amigo», murmuró Carolina, acercándose con pasos lentos. Sus botas crujieron sobre la grava, y Tormenta retrocedió, golpeando el interior del remolque con un gemido bajo. «Tranquilo, no voy a hacerte daño». El hombre resopló, cruzando los brazos. «Buena suerte con eso. Ni siquiera deja que lo toquen. Es un caso perdido». Carolina ignoró el comentario y sacó una manzana del bolsillo trasero de su pantalón. Estiró la mano, manteniendo suficiente distancia para no intimidarlo. «¿Quieres probar? Nadie te va a exigir nada aquí. Solo es una manzana». Tormenta agitó la cabeza, como evaluando si podía confiar en ella. Después de unos segundos de silencio, dio un paso hacia adelante, pero su pata lesionada lo traicionó, haciéndolo tambalearse. Carolina contuvo el aliento, pero no se movió. Finalmente, el caballo extendió el cuello y tomó un mordisco tímido de la fruta. «Eso es, chico. No tienes que apresurarte». Su voz era suave, casi como si le hablara a un niño asustado. El hombre, impaciente, dejó caer un sobre con papeles sobre una mesa cercana. «Aquí están los documentos de propiedad. Ya es todo tuyo. Espero que tengas más paciencia que yo». Sin más, subió al camión y se alejó, dejando una nube de polvo detrás. Carolina tomó la cuerda con cuidado y observó a Tormenta con detenimiento. El caballo parecía estudiar su entorno, sus orejas giraban en todas direcciones, tensas. Sus músculos estaban rígidos, como si estuviera listo para correr o defenderse. «Vamos despacio, ¿de acuerdo? Nadie te va a obligar a nada aquí». Lo guió con calma hacia el establo, asegurándose de que cada paso fuera seguro para él. Cada movimiento de Tormenta estaba cargado de dolor, pero también de una leve resistencia, como si una parte de él todavía luchara por no rendirse. Cuando finalmente llegaron al corral, Carolina le soltó la cuerda para que explorara libremente. Tormenta no se movió de inmediato. Solo después de unos minutos se atrevió a dar un paso adelante, olfateando el aire fresco. Mientras lo observaba, Carolina sintió un nudo en el estómago. Este caballo había sido más que una herramienta para alguien. Había sido explotado hasta el límite, y ahora estaba roto tanto física como emocionalmente. Pero en el fondo de esos ojos apagados, Carolina creyó ver una chispa, pequeña pero persistente. «Vamos a lograrlo», Tormenta dijo en voz baja, casi para sí misma. «Te prometo que aquí tendrás una segunda oportunidad. Solo necesitamos tiempo». El primer día de Tormenta en el rancho fue un desafío. Carolina decidió dejarlo en un corral amplio, rodeado de árboles y con una vista directa hacia las montañas.
Allí, podría sentirse más tranquilo lejos del bullicio de los otros caballos. Sin embargo, su actitud distante no pasaba desapercibida. Se quedaba inmóvil junto a la cerca, con las orejas tensas y la mirada fija en el horizonte, como si esperara que algo malo sucediera. Carolina sabía que no podía forzar el proceso. Si quieres recuperarlo, hay que darle tiempo, le había dicho su madre años atrás cuando trabajaban juntas rehabilitando caballos traumatizados. Ahora, esas palabras resonaban más fuerte que nunca. Esa tarde, Carolina se sentó en una silla al borde del corral, con una taza de té en las manos. No intentó acercarse, simplemente estaba allí. Leía en voz baja un libro, dejando que Tormenta se acostumbrara a su presencia. El caballo la miraba de reojo, pero cada vez con menos desconfianza. Pasaron varios días antes de que Tormenta hiciera su primer movimiento. Una mañana, mientras Carolina colocaba heno fresco en el comedero, escuchó un suave relincho detrás de ella. Giró lentamente y encontró al caballo a unos metros de distancia, observándola con curiosidad. Era la primera señal de que estaba comenzando a abrirse. «Buenos días, chico», dijo con una sonrisa cálida. Dejó el heno y retrocedió un paso, dándole espacio. «¿Te apetece probar este montón? Es más fresco que el de anoche». Tormenta se acercó con cautela. Sus movimientos eran medidos, casi calculados, como si cada paso implicara un esfuerzo mental y físico. Carolina no hizo ningún movimiento brusco. Simplemente lo dejó explorar a su ritmo. Cuando finalmente hundió el hocico en el heno, ella suspiró aliviada. Sin embargo, aún quedaba un largo camino por recorrer. Tormenta era reacio a que lo tocaran, y cualquier intento de colocarle una cuerda o acercarse demasiado terminaba en relinchos y retrocesos bruscos. Carolina entendía que su desconfianza no era un capricho, sino el resultado de años de abuso y negligencia. Una tarde, decidió intentar un enfoque diferente. Se sentó en el corral con una pequeña bolsa de zanahorias y comenzó a partirlas en trozos. Tormenta, intrigado por el sonido, se acercó un poco más cada vez. Carolina dejó un trozo a pocos metros de ella y retrocedió. El caballo dudó, pero finalmente lo tomó. «Eso es», Tormenta murmuró con suavidad. Repitió el proceso varias veces, cada vez colocando los trozos más cerca de donde ella estaba sentada. Cuando finalmente el caballo tomó una zanahoria directamente de su mano, Carolina sintió un nudo en la garganta. Este pequeño gesto era un gran paso hacia la confianza. Días después, decidió llevar el ejercicio al siguiente nivel. Armó un circuito sencillo en el corral, con pequeños obstáculos y conos para guiarlo. No buscaba que saltara ni que se esforzara físicamente, sino que aprendiera a confiar en ella como guía. Con una cuerda suelta en la mano y su voz suave dándole instrucciones, comenzó a caminar frente a él, animándolo a seguirla. Al principio, Tormenta no entendía qué se esperaba de él. Se detenía a mitad de camino, giraba las orejas inquieto y retrocedía. Carolina no se frustró. Cada vez que él dudaba, ella se detenía, lo dejaba observar y esperaba a que él decidiera avanzar. Finalmente, después de varios intentos, Tormenta cruzó el primer obstáculo, una simple barra de madera colocada en el suelo. «Lo hiciste, chico», exclamó Carolina con entusiasmo genuino. No le importaba que fuera un paso pequeño, para ellos era un gran logro. El progreso era lento pero constante. Con cada día que pasaba, Tormenta parecía más relajado en su presencia. Una noche, mientras revisaba los caballos antes de irse a dormir, lo encontró acostado en el corral, algo que nunca antes había hecho. Carolina se detuvo a observarlo desde la distancia, respetando su espacio, pero sintiendo que algo importante estaba cambiando en él. A la mañana siguiente, decidió intentar algo nuevo, acercarse con un cepillo para limpiar su pelaje. Tormenta, aunque inicialmente reacio, permitió que Carolina lo tocara brevemente. Su pelaje negro brillaba bajo la luz del sol, pero también revelaba pequeñas marcas y cicatrices que contaban historias de su pasado. «Te prometo que nunca volverás a pasar por eso», susurró Carolina mientras lo cepillaba con cuidado. El caballo no se movió, como si, por primera vez, estuviera comenzando a creerle. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 2000 suscriptores. Continuamos con la historia. El sol apenas se había alzado cuando Carolina entró al establo con una cuerda en mano. Después de semanas de esfuerzo, sentía que era el momento de dar un paso adelante. Había estudiado a Tormenta cada día, observando sus reacciones,
su lenguaje corporal y las pequeñas señales de confianza que comenzaba a mostrar. Aunque todavía era cauteloso, Carolina veía un cambio. Esa chispa que había percibido en su mirada estaba volviéndose más constante. «Hoy es un día especial», Chico murmuró mientras abría la puerta del corral. Tormenta estaba de pie junto a la cerca, su musculatura aún imponente a pesar de la delgadez. Al verla, movió las orejas hacia adelante, un gesto sutil pero significativo. Carolina caminó hacia él con calma, extendiendo una manzana como saludo. «Vamos a salir de aquí. Nada complicado, solo un paseo por el rancho. Quiero que veas lo hermoso que es este lugar». Colocarle la cuerda ya no era el desafío que había sido semanas atrás. Tormenta permitió que Carolina se acercara, aunque seguía mostrando cierta tensión en su postura. Con movimientos suaves, ella aseguró la cuerda y le acarició el cuello. «Bien hecho, chico. Vamos». Mientras lo guiaba por el camino de tierra, Carolina hablaba en voz baja, no porque esperara que entendiera cada palabra, sino porque sabía que su tono calmado lo tranquilizaba. Pasaron cerca del arroyo, donde el agua corría cristalina entre las piedras. Tormenta bajó el hocico, olfateando el aire húmedo antes de tomar un sorbo cauteloso. Carolina se detuvo a su lado, dándole el tiempo que necesitaba. «Es un buen lugar, ¿verdad? Aquí nadie te va a lastimar». Continuaron caminando hasta llegar a un prado donde los otros caballos pastaban tranquilamente. Al notar su presencia, algunos levantaron la cabeza, curiosos, pero no hicieron ningún movimiento brusco. Carolina observó cómo Tormenta los miraba desde la distancia. Su cuerpo se tensó, pero esta vez no retrocedió. «Tranquilo, nadie te va a molestar», dijo Carolina, aflojando ligeramente la cuerda. Luego se sentó en la hierba, dándole espacio. Tormenta dudó, pero finalmente dio un paso hacia adelante, luego otro, hasta que estuvo junto a ella. Carolina sintió una mezcla de alivio y orgullo. Sabía que estos pequeños avances eran enormes para un caballo como él. «Eres más valiente de lo que crees», murmuró mientras arrancaba un poco de pasto y lo dejaba caer entre sus dedos. Pasaron varios días antes de que Carolina decidiera llevar las cosas un paso más allá. Preparó un circuito sencillo en un campo abierto, unas barras en el suelo, unos conos y un pequeño obstáculo bajo. Su objetivo no era exigirle físicamente, sino ayudarlo a desarrollar confianza y conexión con ella. «Hoy vamos a divertirnos un poco, ¿te parece?», le dijo mientras lo guiaba al campo. Tormenta la seguía, todavía con algo de duda en su andar, pero cada vez más atento a sus movimientos. El primer desafío fue una barra de madera colocada en el suelo. Carolina se detuvo frente a ella y tiró ligeramente de la cuerda. Tormenta la miró, luego a la barra, como evaluando si podía confiar en que esto no era una trampa. «Es solo un paso, chico», dijo Carolina con paciencia. «Tómate tu tiempo». Después de unos segundos, Tormenta levantó la pata lesionada con cuidado y la colocó al otro lado de la barra. Carolina sonrió, emocionada. «Eso es. Sabía que podías hacerlo». Continuaron con el circuito, y aunque hubo momentos en los que Tormenta dudaba o se detenía, Carolina nunca lo apuró. Con cada paso, el caballo parecía ganar más confianza. Incluso comenzó a mover la cola con más soltura, un gesto que ella no había visto desde su llegada. Esa noche, mientras revisaba los caballos antes de irse a dormir, Carolina notó algo que la conmovió profundamente. Tormenta estaba acostado en el corral, algo que nunca antes había hecho. Los caballos solo se recuestan cuando se sienten seguros, y este simple acto le dijo más que cualquier progreso físico. Al día siguiente, Carolina decidió trabajar en fortalecer su vínculo emocional. Llevó un cepillo suave al corral y se acercó lentamente mientras Tormenta pastaba. Al principio, el caballo levantó la cabeza, alerta, pero Carolina esperó pacientemente. «Solo es un cepillo, chico. Nada de qué preocuparse». Con movimientos delicados, comenzó a cepillar su pelaje negro. La luz del sol hacía que brillara, pero también revelaba las cicatrices que cubrían su cuerpo. Cada marca contaba una historia, y Carolina sentía una profunda tristeza al imaginar por lo que había pasado. «Te prometo que nunca volverás a pasar por algo así», dijo en voz baja, casi como un juramento. Tormenta permaneció quieto, permitiendo que ella lo cepillara por más tiempo del que esperaba. Este pequeño momento de conexión era otra victoria. Esa tarde, Carolina decidió hacer algo diferente. Llevó a Tormenta a un campo más amplio, lejos de las estructuras del rancho. Quitó la cuerda y lo dejó libre,
observándolo con atención. «Este espacio es tuyo, chico. Haz lo que quieras». Por unos minutos, Tormenta simplemente se quedó inmóvil, como si no supiera qué hacer con tanta libertad. Luego, comenzó a caminar lentamente, explorando el terreno. Carolina se sentó en el pasto, disfrutando del momento. Entonces, algo inesperado sucedió. Tormenta levantó la cabeza, lanzó un suave relincho y comenzó a trotar. No era un trote perfecto, su pata aún mostraba signos de rigidez. Pero lo que más importaba era la energía en sus movimientos. Por primera vez, parecía disfrutar de su propia existencia, y Carolina no pudo evitar emocionarse al verlo. «Esa es la chispa que estaba esperando», dijo en voz baja, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. El siguiente paso en el camino de Tormenta era ambicioso, pero Carolina sabía que el caballo estaba listo para enfrentar nuevos retos. Habían pasado semanas desde su llegada, y aunque los avances habían sido lentos, cada día era un peldaño hacia su recuperación física y emocional. Carolina decidió que era hora de trabajar en lo que Tormenta había dejado atrás: el arte de saltar. Una mañana fresca, mientras el sol despuntaba en el horizonte, Carolina preparó un circuito en el campo principal del rancho. Consistía en barras bajas colocadas a pocos centímetros del suelo, nada exigente, pero lo suficientemente desafiante para que Tormenta comenzara a recordar su antiguo entrenamiento. «Hoy vamos a intentar algo diferente», dijo Carolina, acercándose al corral con una cuerda en la mano y un trozo de manzana en la otra. Tormenta la recibió con una mirada tranquila, sus orejas erguidas y atentas. Ya no retrocedía cuando ella entraba en su espacio, incluso parecía buscar su compañía. Con movimientos lentos y seguros, Carolina le colocó la cuerda y lo guió fuera del corral. «Confía en mí, chico. Esto no se trata de competir, sino de encontrar tu fuerza otra vez». Cuando llegaron al campo, Tormenta se detuvo. Sus ojos oscuros recorrieron las barras en el suelo y los conos alineados. Carolina notó cómo sus músculos se tensaban ligeramente, como si sus recuerdos del pasado lo invadieran. Sin embargo, en lugar de empujarlo, se tomó su tiempo para tranquilizarlo. «Es solo un juego, nada más. Tú decides cuánto quieres avanzar», dijo mientras lo acariciaba detrás de las orejas. Comenzaron con algo sencillo: caminar alrededor de las barras sin cruzarlas. Carolina lo guió con paciencia, utilizando su tono calmado para darle confianza. Tormenta la seguía, aunque sus pasos eran cautelosos. Después de unos minutos, ella lo detuvo frente a la primera barra. «No es tan diferente de lo que hicimos antes, chico. Es solo un paso más». Tormenta bajó la cabeza, olfateando la barra, como si intentara descifrar qué se esperaba de él. Carolina no lo apuró. Finalmente, levantó la pata delantera con cuidado y cruzó la barra. Luego la segunda. Carolina sonrió ampliamente. «Muy bien. Sabía que podías hacerlo», exclamó, soltando un poco la cuerda para que se moviera con más libertad. Repitieron el ejercicio varias veces, y con cada intento, Tormenta se veía más seguro. Después de un rato, Carolina decidió aumentar la dificultad. Colocó 2 barras a una distancia razonable, creando un pequeño obstáculo que requería un trote ligero para cruzarlo. «Este es un poco más alto, pero nada que no puedas manejar», dijo con una mezcla de emoción y cautela. Guiándolo con suavidad, Carolina lo llevó hacia el obstáculo. Tormenta lo observó con atención, sus orejas girando hacia adelante y hacia atrás. En un momento, parecía dudar, pero Carolina mantuvo la calma. «Confía en mí, chico. Estoy aquí contigo». Finalmente, Tormenta se lanzó. Su trote fue torpe, y su pata trasera rozó la barra al cruzar, pero lo logró. Carolina aplaudió emocionada. «Eso es, Tormenta. Eres increíble». Con cada intento, el caballo mejoraba. Sus movimientos eran más fluidos, y aunque su lesión aún limitaba su alcance, Carolina veía destellos del campeón que había sido. Pero más importante que eso, veía cómo la confianza crecía en sus ojos. Esa tarde, Carolina decidió darle un descanso y simplemente sentarse con él en el prado. Mientras Tormenta pastaba, ella reflexionaba sobre lo lejos que habían llegado juntos. Las cicatrices físicas del caballo eran un recordatorio constante de su pasado, pero lo que más le preocupaba eran las cicatrices invisibles, las que no se curaban con el tiempo, sino con amor y paciencia. «Sabes, chico, creo que este es solo el principio», dijo en voz baja, arrancando un poco de hierba entre sus dedos. Pero el progreso de Tormenta no pasó desapercibido. Algunos trabajadores del rancho,
que al principio habían sido escépticos, comenzaron a interesarse en su recuperación. Incluso un grupo de visitantes preguntó por el hermoso caballo negro que ahora se veía más enérgico en el campo. «¿Ese no es el caballo que trajeron casi destruido?», preguntó uno de los entrenadores. Carolina sonrió con orgullo. «Ese mismo. Pero no está destruido, solo estaba esperando a que alguien le diera una oportunidad». Días después, Carolina decidió organizar una pequeña demostración en el rancho. No sería nada oficial, solo un espacio para que Tormenta practicara frente a una audiencia pequeña y amigable. Quería probar cómo reaccionaría en un ambiente más dinámico. Preparó el campo con cuidado, manteniendo los obstáculos simples. Invitaron a algunos trabajadores y amigos cercanos, quienes esperaban con interés. Carolina se acercó a Tormenta, que estaba amarrado cerca del establo, luciendo más tranquilo que nunca. «Hoy es un día importante, chico. No tienes que demostrarle nada a nadie, solo quiero que disfrutes». Con movimientos precisos, le colocó una manta ligera y un cabestro decorado. Tormenta no se movió, permitiendo que Carolina trabajara con él. Cuando finalmente lo guió hacia el campo, un murmullo de admiración recorrió al pequeño grupo de espectadores. El circuito comenzó con los mismos obstáculos que habían practicado. Tormenta los cruzó con calma, sus movimientos aún medidos pero llenos de concentración. A medida que avanzaban, Carolina notó algo diferente, una energía en su trote que no había visto antes, una especie de orgullo que parecía surgir desde lo más profundo de su ser. Cuando cruzaron el último obstáculo, los espectadores aplaudieron. Carolina se detuvo frente a Tormenta, lo miró directamente a los ojos y le acarició el hocico. «Sabía que lo tenías en ti, chico. Solo necesitabas recordarlo». Esa noche, mientras el rancho se sumía en el silencio, Carolina se quedó mirando a Tormenta desde lejos. Sabía que su viaje juntos estaba lejos de terminar, pero algo era seguro. Habían encendido una chispa que no se apagaría fácilmente. El sol comenzaba a despuntar, pintando el cielo con tonos naranjas y dorados. Carolina se despertó con una sensación de expectativa que no había sentido en años. Ese día sería especial, no solo para ella, sino para Tormenta. Después de semanas de trabajo arduo, su confianza mutua había alcanzado un nivel que antes parecía inalcanzable. Decidió que era hora de darle un reto mayor, volver a sentir la libertad de galopar. «Hoy es el día, chico», dijo mientras entraba al corral. Tormenta estaba de pie junto a la cerca, su silueta negra resaltando contra el amanecer. Su postura había cambiado desde que llegó al rancho. Ya no parecía un animal derrotado, sino un ser que había redescubierto su fuerza interior. Carolina se acercó con calma, llevando un cepillo en una mano y un cabestro en la otra. Mientras lo acariciaba, hablaba con él como si pudiera entender cada palabra. «Hoy no hay obstáculos ni circuitos, solo tú y el campo abierto. Quiero que recuerdes lo que es volar». Después de asegurarse de que Tormenta estaba cómodo, Carolina lo guió hacia un gran pastizal en el extremo del rancho. Era un espacio que había elegido cuidadosamente, amplio, con hierba suave bajo los cascos y sin distracciones. Al llegar, soltó la cuerda y dio un paso atrás. «Este es tu momento, chico. Haz lo que sientas». Por un instante, Tormenta simplemente se quedó quieto. Sus orejas giraban hacia los sonidos del viento, y sus ojos parecían estudiar el terreno frente a él. Luego, como si algo se encendiera en su interior, levantó la cabeza y comenzó a trotar. Carolina lo observaba con el corazón en la garganta. Cada paso parecía más seguro, más poderoso. Entonces, Tormenta rompió en un galope. Su silueta negra se movía con una gracia que contrastaba con las cicatrices que marcaban su cuerpo. «Eso es, Tormenta», gritó Carolina, incapaz de contener su emoción. Mientras galopaba, Tormenta lanzó un relincho que resonó por todo el rancho. Era como si estuviera declarando al mundo que había vuelto, que las heridas del pasado ya no lo definían. Carolina sintió una oleada de lágrimas en sus ojos, pero no eran de tristeza, sino de orgullo y esperanza. Después de unos minutos, Tormenta se detuvo, giró hacia Carolina y la miró fijamente. Su pecho subía y bajaba con cada respiración, pero sus ojos estaban llenos de vida. Carolina se acercó lentamente, acariciándole el cuello mientras él bajaba la cabeza hacia ella. «Sabía que todavía tenías esa fuerza dentro de ti», dijo, su voz apenas un susurro. La conexión entre ellos era palpable, un vínculo que iba más allá de las palabras. Carolina entendió en ese momento que Tormenta no solo estaba sanando físicamente,
estaba sanando su espíritu. Esa tarde, Carolina decidió darle un descanso merecido. Mientras Tormenta descansaba en el prado, ella comenzó a pensar en lo que vendría después. Sabía que su historia no había terminado. Había algo especial en él, algo que podía inspirar a otros. El siguiente paso sería desafiante, presentarlo en una pequeña exhibición local. No como un competidor, sino como un símbolo de superación. Carolina quería que las personas vieran lo que era posible con amor, paciencia y dedicación. Esa noche, mientras el rancho se sumía en el silencio, Carolina se quedó junto a Tormenta, observando las estrellas. Sentada en el pasto, murmuró: «Esto es solo el principio, chico. Vamos a mostrarle al mundo lo que podemos hacer juntos». La noticia de que Carolina llevaría a Tormenta a una pequeña exhibición local se propagó rápidamente en el rancho y sus alrededores. No era un evento de alta competencia, sino una feria organizada para mostrar historias de superación y la conexión única entre humanos y caballos. Carolina sabía que este no era solo un reto para Tormenta, sino también para ella. Quería que el mundo viera lo que un caballo podía lograr cuando alguien creía en él. La mañana del evento, el rancho estaba lleno de actividad. Carolina se levantó antes del amanecer para asegurarse de que todo estuviera listo. Limpió el pelaje negro de Tormenta hasta que brilló bajo la luz del sol, cuidando cada detalle. Mientras lo cepillaba, le hablaba con calma. «Hoy no tienes que demostrar nada, chico. Lo único que quiero es que seas tú mismo. Eso ya es suficiente». Tormenta parecía sentir la importancia del día. Aunque estaba tranquilo, sus movimientos eran más alertas, y sus orejas se giraban hacia cada sonido. Carolina interpretó esto como una mezcla de emoción y nerviosismo. Con la ayuda de otros trabajadores del rancho, cargaron a Tormenta en un remolque espacioso y comenzaron el viaje hacia la feria. Carolina permaneció cerca, hablando con él durante el trayecto para mantenerlo relajado. El viaje no fue largo, pero para Carolina se sintió eterno. Cada kilómetro recorría no solo el camino hacia el evento, sino también la historia que habían construido juntos. Cuando llegaron al lugar, un amplio campo lleno de carpas y público, Tormenta bajó del remolque con cautela. Su cuerpo rígido y su mirada inquieta revelaban que el ambiente era completamente nuevo para él. Carolina colocó una mano firme y tranquilizadora en su cuello. «Estoy aquí contigo, chico. Lo haremos juntos». El evento estaba lleno de otros caballos, algunos perfectamente entrenados, con sus jinetes vestidos de gala. Carolina sintió las miradas curiosas de los asistentes. Tormenta, con sus cicatrices visibles y su aura imponente, no pasaba desapercibido. Antes de su turno, Carolina llevó a Tormenta a un espacio más tranquilo para que pudiera aclimatarse. Lo dejó caminar, olfatear el terreno y observar a su alrededor. Cada tanto, lo alentaba con suaves palabras y un par de manzanas como recompensa. Poco a poco, comenzó a relajarse, aunque sus ojos seguían atentos a todo lo que lo rodeaba. Finalmente, llegó su momento. Carolina decidió no utilizar una montura. Sabía que el propósito de esta exhibición no era demostrar destreza técnica, sino contar una historia. Ató una cuerda ligera al cabestro y guió a Tormenta hacia el centro del campo, donde los espectadores los esperaban con expectación. El presentador tomó el micrófono y, antes de que Carolina comenzara, introdujo la historia de Tormenta, un campeón que había sido maltratado, descartado y olvidado, pero que ahora, gracias al cuidado y dedicación, estaba encontrando su camino de regreso a la vida. Mientras hablaba, Carolina sintió una oleada de emociones. Miró a Tormenta y vio en sus ojos una mezcla de tranquilidad y fuerza. Sabía que estaba listo. «Hoy no les voy a mostrar a un campeón en el sentido tradicional», dijo Carolina mientras acariciaba el cuello de Tormenta. «Quiero que vean lo que significa recuperarse, confiar y volver a creer en uno mismo». Comenzaron con algo simple. Carolina guió a Tormenta alrededor del campo, mostrando su andar elegante y su mirada firme. Luego lo llevó hacia un pequeño obstáculo, una barra baja similar a las que habían practicado en el rancho. Tormenta dudó por un instante, pero con un leve movimiento de la cuerda y la voz tranquilizadora de Carolina, lo cruzó sin problemas. El público aplaudió, pero Carolina no dejó que ese momento se convirtiera en presión. Quería que todo fuera fluido, sin forzar nada. Luego, soltó la cuerda y dejó que Tormenta se moviera libremente. «Es tu momento, chico», murmuró mientras retrocedía. Por un momento, Tormenta se quedó quieto, como si estuviera decidiendo qué hacer. Entonces, levantó la cabeza,
relinchó con fuerza y comenzó a trotar alrededor del campo. Su trote se transformó en un galope que dejó sin aliento a los espectadores. No era la velocidad lo que impresionaba, sino la fuerza y la gracia que emanaban de él. Carolina lo observaba con una mezcla de orgullo y emoción contenida. Tormenta había encontrado su libertad, y lo estaba mostrando al mundo. El momento culminante llegó cuando, sin que nadie lo guiara, Tormenta se dirigió hacia un obstáculo más alto, un salto que no estaba planeado. Carolina contuvo la respiración. Era arriesgado, pero algo en la mirada de Tormenta le decía que él sabía lo que hacía. Con un impulso firme, Tormenta saltó. Aunque no fue perfecto, lo logró. El público se levantó de sus asientos, aplaudiendo y vitoreando. Para ellos, acababan de presenciar algo más que un salto. Era una declaración de triunfo, una muestra de que incluso las heridas más profundas pueden sanar. Cuando Carolina se acercó a él al final de la exhibición, Tormenta bajó la cabeza hacia ella. No había palabras que pudieran expresar lo que sentía en ese momento. Le acarició el hocico y susurró: «Eres increíble, chico. Nunca dejaste de serlo». Mientras salían del campo, muchas personas se acercaron a Carolina para felicitarla y admirar a Tormenta. Algunos incluso ofrecieron comprarlo, pero ella rechazó cada oferta con firmeza. «No está en venta», respondió con una sonrisa. «Él no es solo un caballo, es una historia, una que apenas comienza». Esa noche, de regreso en el rancho, Carolina se sentó en el prado junto a Tormenta, mirando las estrellas. Sabía que lo que habían logrado era solo el principio. Ambos habían encontrado algo en el otro, un motivo para seguir adelante. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 2000 suscriptores. Continuamos con la historia. El éxito de la exhibición dejó una huella profunda en ambos, Carolina y Tormenta. No solo por la emoción de haber superado un gran desafío, sino porque sabían que ese día marcaba el inicio de un futuro lleno de posibilidades. Aunque el rancho había sido el hogar que los había unido, el mundo afuera comenzaba a llamar con nuevas oportunidades. Días después del evento, Carolina se sentó en su oficina en el rancho, revisando algunos documentos. Pero su mente no estaba en las tareas cotidianas, sino en los planes para Tormenta. Sabía que su caballo ya no era simplemente un proyecto de recuperación. Tormenta tenía algo especial que merecía ser compartido con el mundo. «¿Qué te parece si damos un paso más grande, chico?», murmuró mientras lo observaba desde la ventana. Tormenta, que se encontraba pastando cerca de su establo, levantó la cabeza al escuchar su voz. Sus orejas se movieron hacia ella, como si supiera de qué hablaba. Carolina había comenzado a pensar en la posibilidad de inscribirlo en competiciones, no necesariamente para ganar, sino para seguir demostrando lo que era capaz de hacer. Sabía que su historia de superación podía inspirar a otros. Sin embargo, antes de tomar esa decisión, quería asegurarse de que Tormenta estuviera completamente listo, tanto física como emocionalmente. Decidió comenzar con entrenamientos más intensivos, pero siempre respetando los límites del caballo. No quería apresurarse, ya que entendía que la paciencia había sido clave en su proceso de sanación. Comenzaron con sesiones de saltos más desafiantes, incrementando gradualmente la altura y la complejidad de los obstáculos. Tormenta respondió con un esfuerzo constante y lo más importante, sin mostrar signos de incomodidad o retroceso. Una mañana, mientras entrenaban en el campo, Carolina observó a Tormenta saltar con más confianza que nunca. Cada salto parecía ser más alto, más fluido, como si estuviera comenzando a recuperar su antigua destreza. Pero lo que realmente la sorprendió fue la conexión que aún mantenían. No importaba cuán complejos fueran los movimientos, él siempre la miraba después de cada salto, buscando su aprobación, como si supiera que su éxito no era solo suyo, sino de ambos. «Eso fue perfecto, chico», le dijo Carolina, acariciándole el cuello mientras él trotaba hacia ella. Ese día, algo cambió en su corazón. Sabía que Tormenta estaba listo para dar el siguiente paso, y esa vez, no sería solo un paso en su recuperación, sino en su vida como caballo de competencia. Decidió que lo inscribiría en una competencia local pequeña, no para presionarlo, sino para ver cómo respondía ante la emoción de un ambiente más competitivo. El día de la competencia llegó rápidamente. Carolina se preparó con meticulosidad, asegurándose de que Tormenta estuviera completamente listo. Aunque la competencia era menor, ella sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. No se trataba de ganar, sino de poner a prueba todo lo que habían trabajado juntos. Cuando llegaron al lugar, el ambiente era diferente al de la exhibición.
El aire estaba cargado de adrenalina, con caballos y jinetes calentando los pasillos y espectadores observando cada movimiento. Tormenta parecía percibir la tensión, y aunque sus orejas estaban alerta, mantenía su usual calma. Carolina lo acarició suavemente en su caja de preparación. Hoy vamos a disfrutar, no importa el resultado. Este es nuestro viaje, y nadie nos puede arrebatar lo que ya hemos logrado. Tormenta agitó la cabeza ligeramente, como si estuviera de acuerdo con ella. Al entrar en la pista de competencia, la multitud observaba a la pareja con curiosidad. Carolina montó al caballo sin prisa, con una postura relajada, demostrando que para ella no se trataba de ganar, sino de disfrutar del momento. El circuito de saltos era más complejo que cualquier cosa que habían entrenado hasta el momento, pero Carolina confiaba en su compañero. Tormenta comenzó con confianza, cruzando los primeros obstáculos con agilidad. Cada vez que superaba un salto, la multitud aplaudía. No era solo la destreza técnica lo que la gente admiraba, sino la forma en que Tormenta y Carolina trabajaban juntos, como una unidad perfectamente sincronizada. Cuando llegó el último salto, un obstáculo particularmente alto, Carolina contuvo la respiración. Este era el reto final, y aunque Tormenta ya había demostrado su habilidad, había algo en ese salto que parecía más intimidante que todo lo demás. Tormenta frenó por un segundo, pero no dudó. Con un impulso decisivo, saltó sobre la barra, superándola sin esfuerzo. La multitud estalló en aplausos, y Carolina sintió una oleada de emociones. No solo por el salto, sino por todo lo que representaba. Tormenta había superado más que un obstáculo físico, había superado su propia historia, su dolor y su miedo. Y lo había hecho con la misma determinación que su cuidadora. Cuando terminó la competencia, no importaba que no hubieran ganado el primer lugar. Tormenta y Carolina habían ganado algo mucho más valioso: el reconocimiento de su esfuerzo conjunto y la certeza de que, a pesar de los obstáculos que la vida les había puesto, estaban destinados a hacer grandes cosas. Esa noche, mientras volvían al rancho, Carolina miró a Tormenta con una sonrisa tranquila. «No necesito más medallas, chico. Ya eres un campeón para mí». Pero sabía que este era solo el comienzo de un futuro brillante. El mundo estaba comenzando a conocer la historia de Tormenta, el caballo que había caído y se había levantado, no por la gloria, sino por el amor y la paciencia de una mujer que creía en él. La competencia había sido todo un éxito, pero lo que Carolina y Tormenta habían logrado iba mucho más allá de un simple resultado en un certamen. La conexión entre ambos, esa química tan especial, había sido el verdadero triunfo. Tormenta no solo había saltado obstáculos, sino que había demostrado que los caballos, al igual que las personas, pueden superar sus pasados más oscuros si alguien cree en ellos. Los días posteriores al evento fueron de reflexión para Carolina. Al principio, pensó que la competencia era solo un paso más en su camino hacia la rehabilitación de Tormenta, pero se dio cuenta de que había algo más profundo en juego. Habían hecho un equipo. Era un vínculo forjado no solo con trabajo y esfuerzo, sino con amor incondicional. Carolina no quería que la historia de Tormenta se quedara ahí, en una competencia local. Quería que su historia llegara más lejos, que inspirara a otras personas, que mostrara que el amor, la paciencia y la confianza pueden sanar incluso las heridas más profundas. Así, comenzó a pensar en los próximos pasos. Decidió que lo inscribiría en una serie de competiciones, pero con un enfoque diferente al de cualquier otro jinete. No se trataba de ganar medallas, sino de compartir el viaje. Juntos, mostrarían al mundo lo que realmente importaba, como un caballo y su cuidadora podían ser un ejemplo de superación y esperanza. Los entrenamientos se volvieron más constantes, pero Carolina siempre se aseguró de no presionar a Tormenta. Sabía que él había pasado por mucho, y cada día de trabajo, aunque desafiante, era un paso hacia su recuperación total. Cada salto, cada galopada, era un testamento de su fortaleza interior. Carolina, por su parte, también comenzó a cambiar. Su conexión con Tormenta la había transformado profundamente. La mujer que había llegado al rancho meses antes, temerosa de no saber cómo tratar con un caballo tan traumado, había evolucionado. Ahora no solo era su cuidadora, sino su amiga y su compañera. La relación que había construido con él había cambiado, la había hecho más paciente, más empática y, sobre todo, más confiada en su propio instinto. Pasaron varias semanas de entrenamientos, hasta que finalmente, el día llegó. Tormenta participaría en un evento más grande. Esta vez, el circuito era mucho más complicado, con saltos de mayor altura y más obstáculos impredecibles. Carolina, aunque nerviosa,
sabía que Tormenta estaba listo. Habían trabajado mucho juntos, y su confianza en él era inquebrantable. Además, ella había logrado algo que muchos habían considerado imposible. Había sanado a un caballo que todos creían perdido, no solo física, sino también emocionalmente. Antes de la competencia, Carolina llevó a Tormenta a un campo tranquilo para darle un último descanso. Mientras lo observaba pastar bajo el sol de la mañana, recordó todo lo que habían pasado juntos. Su historia de sufrimiento y resurgimiento le daba fuerzas, no solo a ella, sino a todos los que los habían visto crecer. Carolina sabía que este no era solo un reto para Tormenta, sino para ella también. Esta competencia representaba su propio viaje, el camino desde la incertidumbre hasta la certeza de que había hecho lo correcto. Estamos listos, chico. Solo recuerda lo que has aprendido y confía en mí como yo confío en ti, le dijo Carolina, acariciando su cuello con ternura. El día de la competencia fue más emocionante de lo que Carolina había anticipado. Cuando llegaron al lugar, Tormenta y ella recibieron una cálida bienvenida. El ambiente estaba lleno de jinetes y caballos de alto nivel, pero Carolina no se sintió intimidada. Sabía que su caballo era único, no porque fuera el más rápido o el más fuerte, sino porque su historia, su viaje, lo hacía especial. El circuito comenzó con Tormenta demostrando su elegancia y destreza en los saltos más bajos. No solo superaba los obstáculos, sino que lo hacía con una precisión y una gracia que dejaban boquiabiertos a los jueces y al público. Cada vez que saltaba, Carolina sentía una oleada de orgullo. Sin embargo, sabía que el verdadero reto llegaría cuando enfrentaran los obstáculos más altos y complejos. A medida que avanzaban en el circuito, los saltos se volvían más difíciles. Carolina podía ver en los ojos de Tormenta que él no estaba preocupado, que se sentía seguro. La confianza que había cultivado en su caballo se estaba reflejando en cada movimiento que él hacía. Cuando llegaron al salto más alto, un obstáculo de más de 2 metros de altura, Carolina sentía como su corazón latía con fuerza. Este salto era el desafío final, y Tormenta lo miraba como si supiera que estaba por superar algo mucho más grande que un simple obstáculo. Carolina lo miró, y en ese momento, compartieron una conexión profunda. No necesitaba darle instrucciones verbales. Ella confiaba en él completamente, y él en ella. Tormenta dio un paso atrás, luego aceleró, y con un impulso perfecto, saltó. El salto fue impresionante, casi flotando en el aire antes de aterrizar con gracia. El público estalló en aplausos, y Carolina sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No solo por el salto, sino por todo lo que representaba, la superación, el amor y la conexión inquebrantable entre ella y Tormenta. El resto de la competencia fue solo una formalidad. Ya no importaba el resultado final, porque para Carolina, Tormenta había ganado mucho más que cualquier medalla. Al final, aunque no ganaron el primer lugar, fueron recibidos con una ovación interminable, no por sus habilidades técnicas, sino por la historia que llevaban consigo. Cuando todo terminó y se retiraron del campo, Carolina se acercó a Tormenta con una sonrisa radiante. Lo hicimos, chico. Lo hicimos juntos. Esa noche, mientras volvían al rancho, Carolina sentía que el futuro de Tormenta estaba lleno de nuevas posibilidades. Ella sabía que, aunque este camino hacia la competencia había sido un paso importante, lo que realmente importaba era lo que vendría después. La gente ahora conocería su historia, y esa historia no solo cambiaría la vida de Tormenta, sino que inspiraría a muchos a no rendirse, a creer en el poder de la paciencia y el amor. Así, Tormenta y Carolina continuaron su viaje, no solo como jinete y caballo, sino como una pareja indestructible que había demostrado que, cuando un alma perdida encuentra a alguien que cree en ella, puede volver a brillar con más fuerza que nunca. La vida en el rancho volvió a su rutina diaria, pero algo había cambiado para siempre. Tormenta y Carolina ya no eran solo un equipo, sino un símbolo de la posibilidad de la redención. Los días pasaban tranquilos, pero sabían que su historia no podía quedarse solo entre ellos. El mundo debía escucharla. Carolina comenzó a recibir invitaciones a más competencias, pero lo que más le interesaba era que Tormenta pudiera servir como modelo a seguir, un ejemplo de superación para aquellos que, como él, habían sido rechazados o heridos. No solo quería que fuera un caballo de competencia, sino que también sería un embajador de esperanza para aquellos que más lo necesitaban. Su historia de resiliencia, paciencia y amor comenzó a extenderse más allá de las fronteras del rancho. Un día, recibieron una invitación muy especial. Una organización que trabajaba con caballos rescatados y rehabilitados les propuso colaborar en una campaña de concientización.
La idea era mostrar cómo los caballos maltratados podían recuperar la confianza y la capacidad para brillar en el mundo si recibían el cuidado adecuado. Carolina y Tormenta viajaron a varias ciudades para compartir su historia. En cada parada, el impacto fue profundo. En un pequeño pueblo, mientras Carolina hablaba a un grupo de niños en una escuela local, Tormenta caminaba lentamente entre ellos, dejando que lo acariciaran, compartiendo su paz y su energía tranquila. Este es Tormenta, comenzó Carolina, y su historia es un recordatorio de que nadie debe ser juzgado por su pasado, ni el de un caballo ni el de una persona. Todos merecen una oportunidad para sanar. Los niños, algunos de ellos con historias propias de dificultad, escuchaban con atención, muchos de ellos con los ojos llenos de admiración y esperanza. Para ellos, Tormenta no solo era un caballo, era una metáfora de lo que podían alcanzar si no se rendían. Carolina, que siempre había sido reservada, se dio cuenta de lo importante que era compartir su historia. No solo para inspirar a otros, sino para asegurarse de que el viaje que había tenido con Tormenta no quedara olvidado. Era un recordatorio de que la curación, tanto para los caballos como para las personas, no tiene un límite. El tiempo pasó, y Tormenta se convirtió en un nombre conocido en muchos círculos. En cada competencia en la que participaba, la multitud no solo aplaudía sus saltos, sino que también celebraba el valor de su historia. Carolina sentía que, poco a poco, el mundo había comenzado a reconocer lo que había dentro de él, y ese reconocimiento era su verdadero triunfo. Sin embargo, el mayor logro de Tormenta y Carolina no era el trofeo que podían ganar en las competiciones. Era el legado que estaban creando. Empezaron a recibir cartas de personas agradecidas por la forma en que habían tocado sus vidas. Muchos compartían cómo la historia de Tormenta los había inspirado a seguir adelante con sus propios desafíos. Para Carolina, esos testimonios eran más valiosos que cualquier premio que pudiera recibir. En un acto simbólico, Tormenta y Carolina decidieron donar parte de sus ganancias a fundaciones que ayudaban a caballos maltratados. Carolina sabía que esa era una forma de devolver todo lo que el caballo le había dado. Tormenta ya no solo era un caballo rescatado, era un símbolo de lucha, perseverancia y bondad, que estaba cambiando la vida de otros caballos y personas. Un día, al caer la tarde, Carolina y Tormenta se encontraban en el campo. El sol comenzaba a ponerse, y el cielo teñido de naranja y rosa reflejaba su paz interior. Tormenta, como siempre, estaba cerca de ella, caminando lentamente entre los árboles, disfrutando de la calma del rancho. «Lo hemos hecho, chico. Mira todo lo que hemos logrado». Carolina acarició su cuello con ternura. Tormenta, como siempre, respondió con un suave relincho, su manera de decir que entendía. Sabía que su viaje no había sido solo físico, sino profundamente emocional. Y ahora, más que nunca, se sentía completo. Carolina observó a su alrededor, viendo el futuro de Tormenta en ese prado amplio y tranquilo. Sabía que había hecho todo lo posible por él, pero también sabía que su historia había tocado algo mucho más grande. Era un legado que, con el tiempo, viviría mucho más allá de ellos. Finalmente, Carolina se montó en Tormenta, con un paso tranquilo pero firme. No necesitaban hablar más. Sabían que el futuro estaba lleno de posibilidades. Para Tormenta, para Carolina, y para todos aquellos que los miraban, siempre habría esperanza, siempre habría una oportunidad para sanar y encontrar la paz. Tormenta y Carolina cabalgaron por el prado, unidos en su viaje, dejando una huella imborrable en el mundo. Su historia seguía, y siempre seguiría, inspirando a todos aquellos que creyeran en el poder de un corazón indomable. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.